Gracias, señor presidente. En la misma ciudad de la Noche de los Lápices, hace 40 años, un 10 de septiembre, era secuestrado, torturado y asesinado un militante y dirigente radical, Sergio el Ruso Karakachov. Pocos días antes, y advirtiendo la presencia de grupos de tareas que asolaban la ciudad de La Plata por entonces, que merodeaban su casa, su estudio jurídico, el jardín de sus hijas Matilde y Sofía, corre en primer lugar en resguardo de su familia y posteriormente a avisarle a su amigo y socio en el estudio jurídico de La Plata, Domingo Teruggi, y se encuentra con la situación de que lo estaban esperando tanto a él como a Mingo, que ya lo habían secuestrado poco antes, que lo estaban esperando estos grupos de tarea paramilitares de La Plata. 2 días después, a la vera de la Ruta 36, en el camino que va desde La Plata a Magdalena, aparecen los 2 cuerpos fusilados, tanto de Mingo como del Ruso. El velatorio y el entierro y el cortejo se llevó bajo las mismas condiciones de amedrentamiento de estas patotas y estuvieron presentes un puñado de dirigentes y militantes que estuvieron presentes en el ámbito del cementerio, como del cortejo que pasó por las puertas cerradas de la Casa Central de la Unión Cívica Radical, y allí estuvieron apenas un puñado de dirigentes, entre los que se contaba al exgobernador Anselmo Marini, a don Ricardo Balbín, que por estos días se cumplen 35 años de su fallecimiento, y a Raúl Alfonsín, además de militantes de la propia ciudad de La Plata y de otros lugares. Hasta allí los hechos. Me quiero referir un poco a la semblanza, al legado, a Sergio vivo. Y en ese sentido puedo decir que Sergio, nacido en La Plata en el año 39, producto típico del sistema público de educación que cursó en el ámbito de la escuela pública, del Colegio Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Derecho, donde militó en el movimiento reformista, en una agrupación predecesora a lo que fuera después la Franja Morada, que se denominaba Unión Reformista, Unión Universitaria. El Ruso forjó sus primeras armas como militante político de la democracia. En esa situación se relacionó, y quiero referirme puntualmente a 2 liderazgos de nuestro partido. En primer lugar, lo unía una relación entrañable con el propio Ricardo Balbín. De hecho, compartía los estudios con su hijo, pero era absolutamente intransigente en las visiones que tenían sobre el partido tanto unos como otros. Imagino yo lo que podría ser una discusión entre ambos. El Ruso consideraba, y sobre todo después del golpe al gobierno de Ilia, que mantener una maquinaria oxidada en el ámbito de la lucha política y dejar que esa situación esperara hasta volver a tener una apertura democrática no era suficiente, que teníamos que tener al radicalismo en las calles, que teníamos que romper nuestro complejo de inferioridad por no haber interpretado hasta ese entonces la aparición del peronismo en la escena política. El Ruso creía que había que luchar por la unidad nacional en forma efectiva. Eso lo acercaba a otro liderazgo que empezaba a alumbrar en la política argentina, como era Raúl Alfonsín. Y en ese sentido acompañó desde los sectores más dinámicos del partido lo que en la década del 70 Raúl Alfonsín constituyó en el movimiento de Renovación y Cambio. Una pena que el Ruso luego, por los hechos de la historia y por su muerte, no pudiera haber consumado gran parte de sus sueños en la llegada de Raúl Alfonsín y en el radicalismo en las calles, como él quería, en el año 83, con la reapertura de la democracia. Pero el Ruso vio plasmado, de alguna manera, todos esos sueños de tener un radicalismo activo y permanentemente en las calles a través de los movimientos más dinámicos del partido.
y eso no mellaba de ninguna manera la relación con hombres como Balbín. Sí. La relación con contemporáneos, con congeneracionales de su época. Más o menos. También muy importante, con sus propios militantes de su propia agrupación. Quiero citar algunas palabras que escribiera Freddy Storani poco tiempo después de la muerte, en semblanza de un militante, que decía que para todos los militantes no hay mayor satisfacción que tener la conciencia de por qué y para qué se lucha, y eso es lo que sentían cada vez que hablaban con el ruso Karakachov. Y con otras fuerzas, porque el ruso cultivaba un diálogo permanente con otras fuerzas políticas, aunque no se coincidiera en todo, con mucho respeto, y en eso era mordaz, y su única arma era la idea y la palabra, y en eso era casi invencible, porque con la idea y la palabra él creía que se podía llevar adelante una verdadera unidad del campo popular en la Argentina. Diputado, ¿podemos ir cerrando? En ese sentido, la resistencia a los gobiernos democráticos no era acompañada por él. Él creía que la resistencia era una palabra que debía usarse para con las dictaduras militares y no para con los gobiernos democráticos. Y no compartía también la experiencia de la lucha armada, y lo decía directamente sin perder amistades por eso. No compartía porque no creía en la lucha de aparatos y no creía de ninguna manera en las actitudes vanguardistas. Fue abogado laboralista y eso lo llevó a defender a ferroviarios, a trabajadores de frigoríficos, y fue periodista también. Y denunció poco tiempo antes, en una columna que fue premonitoria de su situación después, acerca de la violencia, donde le escribió una carta al dictador Videla, denunciando la aparición de 20 cuerpos dinamitados en la zona de Pilar y el secuestro a Hipólito Solari Irigoyen, que luego terminara en el exilio, y a Mario Abel Amaya, un diputado radical que muriera a causa de los tormentos en la cárcel. Quiero sintetizar con esta breve semblanza, señor presidente, que de alguna manera el ruso Karakachov fue eso, fue un militante, y con sus propias palabras termino. Él decía en una de sus columnas: un militante no es un héroe, simplemente quiere vivir, simplemente no se conforma con aceptar que otros han decidido ya su vida, su futuro, sus módicas ambiciones y su muerte. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.